Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Hablamos sobre el esfuerzo del sector privado en la lucha contra la prevención del VIH-Sida. Hablábamos de las estadísticas y de la epidemia concentrada. ¿Y en qué grupos de edades es en donde se está concentrando esta epidemia? Fíjate que hay importante información en relación al aspecto de cómo es la dimensión del problema del VIH. Un estudio reciente realizado con OIT en la zona franca rompió un montón de mitos en relación a lo que se pensaba del VIH. Por ejemplo, que las trabajadoras del sexo y homosexuales se pensaba que era la población que más incidencia, exactamente. Y es importante señalar que donde más casos se dan es en los varones y entre los 15 y los 34 años, o sea, población relativamente joven. Realmente se descubrió que alrededor de un 75% de la población encuestada conoce un poco del VIH. Y en el caso del uso de preservativos para la prevención tanto del VIH como las enfermedades de transmisión sexual, solo un 50% conoce de la situación. Eso quiere decir que Nicaragua, con los niveles de escolaridad, es un medio de cultivo para la propagación de la enfermedad. Y, ¿por qué no decirlo? Necesitamos seguir continuando haciendo estudios para dimensionar verdaderamente cuál es el problema. Creo yo que todavía existe un subregistro, sobre todo en las poblaciones en el interior del país. Entonces, el esfuerzo que está haciendo AID, primero con PASCA en la formulación de políticas y ahora con Alianza en la implementación y conocimiento un poco más en detalle de cuál es la problemática del VIH a nivel sectorial, creo que nos va a llevar a tener mayor información y poder resolver el problema. Ahora, en el caso de Alianza, ustedes en el estudio previo que hicieron para la firma de este convenio, ¿qué encontraron de actitudes, de receptividad en el sector privado? Bueno, la verdad que a nosotros nos anteceden los esfuerzos de PASCA. Entonces, como PASCA ya tiene 2 años más o menos de estar trabajando con el COSEP en el desarrollo de políticas empresariales en cuanto a VIH, pues entonces en realidad ellos comenzaron a abrir las puertas. Como le decía, la implementación de nuestro proyecto es muy paralelo a una administración de riesgo corporativo. Una administración de riesgo corporativo debe tener el apoyo y la visión de la alta gerencia, debe tener una construcción estructural de políticas efectivas que se van a seguir y después tiene que tener un plan de implementación de prevención o cualquier cosa que se señale para mitigar el riesgo y después debe tener un sistema de monitoreo permanente. Entonces, hoy en día, ¿cuántas empresas tienen ese sistema? No tienen muchas. Entonces, en ese sentido, Alianza está siguiendo el esfuerzo de PASCA, asegurando que exista una visión, una implementación por parte de la alta gerencia. Vamos a apoyar los esfuerzos de implementación, es decir, viene todo lo que es la prevención combinada, donde no solo vamos a tocar el tema del VIH desde el punto de vista biomédico, porque parte de las investigaciones que hicimos antes de firmar es que las empresas que han estado utilizando y haciendo esfuerzo para la mitigación y la contención del VIH se han limitado a implementaciones biomédicas, es decir, a informarles lo que es la epidemia a sus empleados, pero realmente para tener un impacto hay que trabajar no solo desde el punto de vista de conocimiento, sino que hay que trabajar actitudes y prácticas, o sea, es un poco más amplio. Entonces, el sistema que nosotros estamos utilizando de prevención combinada involucra eso e inclusive se incorpora todo lo que es la violencia basada en género, porque vos venís, tenés a una colaboradora en una empresa, le hablas de cómo se debe proteger y si ella está en una relación donde no hay una proporción balanceada de poder, cómo ella va a venir a negociar esta nueva negociación de cómo protegerse ante la enfermedad. Entonces, tenés que abordar el tema de violencia de género a la par de los otros temas que tienen que ver con la parte biomédica y conductual. Entonces, son temas bastante avanzados, es una práctica
muy interesante porque, como le decía, el sector privado a través de la implementación de este proyecto va a aprender cómo abordar este tipo de problemáticas desde los 3 puntos de vista. Entonces, va a crear capacidades internas que les pueden ayudar a lidiar con otro tipo de riesgo. Y lo otro es que los vamos a apoyar en la creación de un sistema de monitoreo permanente, más allá del proyecto Alianza, que esté conectado con el Consejo, de manera que las empresas van a quedar monitoreando a largo plazo y van a quedar alimentando al Consejo sobre sus datos, y de esa manera van a poder tomar mayores medidas como nación y a nivel meramente corporativo. Pues. Entonces, sí estamos muy contentos porque el sector privado se está sumando a este reto, está comprendiendo la utilidad de lo que es esta inversión para la nación, para ellos mismos y sobre todo para el impacto sobre sus propios negocios. Sí, doctor. Sí, tuvimos la oportunidad recientemente de participar en un encuentro centroamericano y del Caribe y para conocer la problemática global del VIH. El tercer foro regional. Exactamente. Y en este tercer foro regional nos llamó poderosamente la atención que el resto de los países centroamericanos está avanzando, pero esfuerzos aislados, a nivel de sectores o a nivel de empresas en particular. La ventaja que tenemos en Nicaragua, que desde el Consejo Superior, desde las altas esferas del Consejo Superior de la empresa privada, está asumiendo como un desafío y un reto el involucrar a todos los sectores del empresariado nicaragüense en la solución del problema. Y tenemos la presencia de prácticamente de algunos miembros presidentes de las cámaras y de la junta directiva en este esfuerzo conjunto. Ya tenemos a estas alturas 12 empresas que tienen sus políticas definidas, esperando como decimos en nicaragüense, este enchufe que es Alianza, para iniciar la implementación de todos los proyectos que están diseñados y poder decir Nicaragua está avanzando no solamente en el diagnóstico, sino en la práctica de unos mejores comportamientos y actitudes con el resto de la población. Mencionaban ustedes la importancia de esta cultura de prevención, porque cuando vienen inversionistas extranjeros a Nicaragua, que los necesitamos para desarrollar el país, ese es uno de los aspectos que les preocupa, no solamente la seguridad jurídica, la violencia, que tenemos bajos niveles de criminalidad, sino también el aspecto de la salud. Claro que sí, ahora tanto en el foro de competitividad, el Foro Mundial de Competitividad, así como la ISO, están incorporando dentro de las empresas, y las transnacionales se fijan mucho en eso, si estas empresas están implementando políticas de prevención relacionadas con el VIH. Eso como que gana puntos, ¿verdad? A la hora de ver si es un país interesado en la solución de problemas de todos, y los inversionistas toman mucho en cuenta ese aspecto. Yo quería comentar este aspecto de la prevención. Los esfuerzos que el país ha hecho en los últimos años se enfocaban básicamente en prevenirlo a nivel de una de sus poblaciones clave, que eran las mujeres embarazadas, para evitar lo que se ha llamado la transmisión vertical. No, lo que pasa es que como es un momento muy específico y de mucha vulnerabilidad, digamos, el embarazo y el nacimiento del bebé, una de las primeras metas de desarrollo que uno se pone en la epidemia de VIH es que no nazcan niños infectados cuando se puede prevenir. Entonces, los esfuerzos realmente hasta el año 2009, podríamos decir, que se enfocaron básicamente en la prevención de la transmisión madre-niño, y los pocos recursos que el Ministerio de Salud tenía, aún con la ayuda internacional, iban destinados a garantizar la prueba a las mujeres embarazadas, y eso es por la razón por la cual a veces hay una percepción como de que son más mujeres las que están positivas, que es menos hombres, pero en realidad si hacemos un estudio como se ha hecho, por ejemplo el CDC hizo uno hace 2 años, el Centro de la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y uno compara grupos de población. Por ejemplo, si muestreamos 1000 embarazadas, es posible que encontremos un caso, pero si muestreamos 1000 hombres, por ejemplo, que tienen sexo con hombres, vamos a encontrar 100 casos en 1000.
Entonces la relación es 100 veces más en población general. O si, por ejemplo, monitoreamos las pruebas de sangre de los donantes, que es población muy saludable, y va a estar similar al de las embarazadas. O sea, el riesgo es el más bajo que hay en el país. Pero como este tema de la orientación sexual, digamos, es como, se pone como aparte, pero si vemos toda la población trabajadora de Nicaragua, ahí hay de todo, con sus preferencias sexuales, y sería discriminación decir, porque usted tiene esta orientación no va a trabajar aquí, o sea, esa parte es una parte privada que en Nicaragua no se mezcla con el tema de las ocupaciones, pero podríamos esperar de que haya un comportamiento así mixto dentro de los grupos. ¿Qué es lo que sabemos en el caso de la empresa privada? De que hay algunos sectores que por su movilidad laboral tienen más riesgo que otros. O sea, si agarramos 1000 transportistas, por ejemplo, que viven en toda la carretera panamericana, posiblemente vamos a encontrar 10 o 20 veces más riesgo que quien regenta una farmacia. O si vemos el sector agrícola en los momentos de los cortes, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar de 20 a 30 veces más riesgo. Si vemos el sector de la construcción, por ejemplo, cuando están construyendo una carretera y lo vemos cómo se montan campamentos y cómo se hace, y esa es otra dinámica. Entonces, ahí en esos momentos es que ocurren el mayor número de casos, porque se rompe, digamos, esa parte de la familia, el hombre se moviliza, como Álvaro dijo, el 50% es bastante alto. Unos estudios que hizo el Fondo Mundial demostraron que ni siquiera el 30% de los hombres y los jóvenes sobre todo estaban haciendo uso consistente del condón. Entonces ese va a permitir que la epidemia siga diseminándose. ¿Qué es lo importante que ha ocurrido en 3 años y qué es de importancia para este proyecto? Que la gente le perdió el miedo a la prueba. Antes de hacerse la prueba, y no sé cuántas de las televidentes que nos están oyendo se han hecho la prueba, era como una sentencia de muerte. La gente tenía miedo, horror, saber que era positivo. Ahora ya se sabe que el VIH es una enfermedad crónica. Es como tener hipertensión. Podés morirte de viejo si te haces la prueba tempranamente y te diagnostican y te monitorean, y cuando necesites los tratamientos antirretrovirales los empieza a tomar. La gente vive décadas sin ningún problema. Entonces eso creo yo que eso ocurrió recientemente en Nicaragua, pero los hombres todavía no le han perdido tanto el miedo a la prueba como las mujeres. Entonces esperamos que esta oportunidad que le va a llevar pruebas a más de 10.000 trabajadores en estas zonas donde todavía hay cierta resistencia, va a permitir primero a que dejen de tener miedo de que si hay casos, esos casos puedan tratarse oportunamente y mejorar su expectativa de vida. ¿Y cómo romper el miedo? ¿Van a hacer campañas educativas en cada empresa? Definitivamente que uno de los esfuerzos es hacer campañas de acuerdo a las características, por decirlo así, personalizadas, de acuerdo a cada sector, ¿verdad? Para que el lenguaje y el abordaje sea el mejor. Por ejemplo, una de las estrategias podrían ser hacer ferias de salud, donde además de hacer vacunaciones, prevención sobre la obesidad, estilos de vida saludables, se introduzca como una opción voluntaria el hacerse la prueba para ver que no sea un medio de proliferación de la enfermedad. Sí, en un minuto. Perdón, ¿iba a decir algo? Ok, a través de alianzas lo que vamos a hacer es una implementación de esta prevención combinada, donde se van a capacitar, ¿verdad?, a los promotores de salud de las diferentes empresas. Esperamos capacitar a unas 400 personas, y estas 400 personas, ya sean médicos, promotores de salud o miembros de recursos humanos, luego capaciten a otros 9.600 personas a través de estrategias menos complejas, pero sí estas 400 personas van a recibir módulos de entrenamiento sobre la prevención combinada. Los documentos, los materiales de estos módulos es parte del apoyo de USAID, ya fueron desarrollados por expertos. Entonces les vamos a enseñar pues a toda la gente del sector privado que participe y mande a sus miembros a cómo implementar estos módulos por ellos mismos, de manera de que quede perpetuada estos esfuerzos que hoy se están haciendo con el sector privado. Muchas gracias a la señora Marianela Corriols, coordinadora de proyectos de USAID, el doctor Álvaro Guerra, de la Comisión de VIH del COSEP, la señora Carolina Castro, quien es directora de Alianzas 2. Muchas gracias a todos
por habernos acompañado esta noche. Ustedes no se vayan, continuamos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.